Pues vamos a pasar ahora a la predicación de la palabra del Señor en Jeremías capítulo 17. Vamos, sí. Capítulo 21, del versículo 21 hasta el 23. Dice así la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová: guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Y saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo. Ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo como mandé a vuestros padres. Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. También vamos a leer en Isaías capítulo 58, versículos 13 y 14. Dice así la palabra del Señor: si retrajeres del día de reposo tu pie, y hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Como vemos, ya estamos en esta, parte práctica, ¿no?, de esta serie, de esta exposición acerca del sábado cristiano, o sábado, o día de reposo, significa siempre lo mismo, que tiene como base, en la Biblia, pero que tiene como base este pasaje en Jeremías. Así pues, en nuestra serie en Jeremías estamos haciendo este paréntesis, ¿no?, para poder ver convenientemente este asunto. Veíamos en Jeremías, siempre la idea motriz es que Dios llama a Jeremías a predicar a toda la nación. De igual manera, la Iglesia en el tiempo presente, en el tiempo del Nuevo Testamento, del Evangelio, es llamada por Dios a anunciar este deber también de guardar y santificar el día del Señor. Y hemos estado viendo semana tras semana por qué es así, por qué es este deber. La última semana estábamos viendo la parte práctica, cómo santificar el día, los deberes a hacer, cómo hacerlo, para que podamos santificar el día de reposo, consagrarlo entero para el Señor, en cultos tanto públicos, por supuesto, pero también personales y también familiares, en familia, para de esta manera consagrar el día entero para el Señor. Bien, continuamos entonces en esta parte práctica. Hemos estado viendo entonces lo que sí se tenía que hacer, la parte, positiva. El principio básico, lo veíamos la última vez, era santificar el día como señal de que Dios es quien nos está santificando. Bien, pues entonces, ahora también tenemos que ver las cosas que no se tienen que hacer. De la misma manera que el deber del predicador es anunciar debidamente todo el consejo de Dios, ¿no? Pero al mismo tiempo insistir en aquellos puntos que son más necesarios, más básicos o más fundamentales, del mismo modo el deber del predicador es anunciar, sí, los deberes, las cosas que se tienen que hacer, pero al mismo tiempo también se tiene que enseñar y denunciar, llegado el caso, aquellas cosas que no se tienen que hacer o se tienen que dejar de hacer. No solamente es, por tanto, se tiene que dar un mensaje positivo, sino también se tiene que dar un mensaje a veces negativo. Es necesario. Y Dios también llamó a Jeremías de esta manera, no solamente a plantar, no solamente a
construir, no solamente a edificar, sino también a arrancar, a derribar. Es necesario, por lo tanto, hacer debidamente tanto lo uno como lo otro. Que duda cabe que si nos quedamos solamente con el mensaje, digamos, positivo, es más agradable, ¿no? Los tiempos que corren es más llevadero, ¿no? Se recibe mejor una actitud de siempre positiva, sin que haya una palabra negativa a dar para nadie. Pero vemos que no es esto lo que nos encontramos en la palabra. Hay tiempo de todo en la vida, para hablar, para callar, como dice Eclesiastés capítulo 3, para edificar y para derribar, para arrancar lo plantado. En fin, es también un deber y una responsabilidad ver también las cosas que no se tienen que hacer. Están los deberes que se deben hacer, están los pecados que se tienen que evitar. Y si se tiene que, por lo tanto, el deber fundamental es santificar el día de reposo, como pues cesando el trabajo y reposando. Por lo tanto, el pecado fundamental es la profanación del día. Si el deber fundamental es poner aparte el día de reposo como algo especial, aparte para el Señor, el pecado fundamental, básico, primordial, principal, es considerar el día del Señor, el domingo, el día del sábado cristiano, del sábado cristiano, como algo común, como el resto de los días. No apartado, no consagrado, no especial, no santificado, sino como el resto de los días. ¿De qué manera se hace esto? Pues por supuesto, la manera principal, no la única como vamos a ver, pero la manera principal es por medio del trabajo. Y pues fijémonos, ¿no?, que aquí en las exhortaciones de los profetas que hemos leído, pues en Jeremías capítulo 17, fundamentalmente pues está hablando del trabajo y está diciendo pues de guardaos por vuestra vida, de la mente o por vuestra alma, de llevar carga en el día de reposo, de meterla por las puertas de Jerusalén, ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni dice, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo. Y es lo que encontramos en el texto del mandamiento, en el Decálogo, en Éxodo 20. De igual manera, leemos allí en el versículo 9 y 10. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Trabajarás, harás toda tu obra. Pues el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. El día de reposo en el original es cesar. Paras, cesas el trabajo y dice, no hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Se tiene que, por tanto, dejar, cesar, parar el trabajo para santificar el día. Cesar el trabajo de nuestras ocupaciones para dedicarlo solamente para el Señor. Y vemos que el alcance de este mandamiento, el Dios se lo da pues a los cabezas del hogar, fundamentalmente al padre, pero también a los padres. Dice que no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni ninguno que está dentro de tus puertas, ninguno de los que están bajo tu autoridad. Por lo tanto, vemos que no es solamente la cuestión de no trabajar, es también el no permitir que se trabaje, por lo menos en aquellos que están bajo tu autoridad. Si está bajo tu autoridad, tú tienes la autoridad, se supone la autoridad moral, y también, llegado el caso, pues los recursos para
imponer ese principio en tu casa bajo tu autoridad. Entonces, no solamente no es no trabajar, es no permitir que los que están bajo tu autoridad trabajen. Si uno es un jefe, si uno es un dueño o un empresario, es no hacer trabajar a sus empleados en día de reposo, en el día del Señor, en domingo. No, por lo tanto, ahí está hablando en el mandamiento del Decálogo de siervos y siervas, esclavos. Bueno, hoy en día no hay esclavos, no hay esclavas, pero hay trabajadores, hay empleados, hay asalariados, y si se le hace trabajar en el día de reposo, se le está tratando, como vemos en Deuteronomio capítulo 5, como esclavos. A los esclavos a Israel en Egipto. También se le estaba, por lo tanto, haciendo trabajar sin descanso. No conocían la distinción de días entre el día santo del Señor y el resto de días. Entonces vemos que si uno es un amo, eso es en general para todos los hombres, pero también, por supuesto, fundamentalmente para los cristianos. Pues si tiene una fábrica, si tiene un negocio, si tiene un restaurante, si tiene un hotel, si tiene un camping, si tiene una panadería, tiene lo que sea, él, no solamente él no tiene que trabajar, ¿no? Pero no tiene que hacer trabajar tampoco a sus asalariados. No está, pues, él guardando mejor el día de reposo. El jefe no trabaja y se va a la iglesia, pero está dejando a todos sus asalariados trabajando en su negocio o en su fábrica. No es esa la manera como se tiene que guardar. Uno lo tiene que hacer en su casa, igual por la autoridad, y también a sus asalariados. Por lo tanto, lo principal, lo fundamental es dejar de trabajar. Es dejar un día los trabajos. Bien, pues sabemos, por supuesto, que hay trabajos necesarios, ¿verdad? Hay trabajos necesarios que no se puede parar. En hospitales se tiene que cuidar a los enfermos. En bomberos tienen que estar alerta por si hay algún tipo, o los policías, si hay algún tipo de alerta. Y sin ir más lejos, la semana anterior, el domingo anterior, tuvimos que llamar a los bomberos. No, porque enfrente nuestro tenemos un bloque de pisos que está vacío y había una teja que estaba de pie, era curioso, encima del alerón del agua. Y por dentro, por debajo, pasaban aquí pues viandantes, ¿no? Estaba de pie en el alerón, que podía caerse en cualquier momento para abajo, y si da a alguien en la cabeza, pues lo pueden matar. Llegamos y en 5 minutos vinieron y lo quitaron. Y ellos, por hacer eso, no estaban profanando el día, porque es algo necesario. Entonces, hay una serie de trabajos que son necesarios, y el Señor mismo, el Señor Jesús en el Evangelio, ya lo reconocía cuando dice, bueno, pues si se cae un animal tuyo a un pozo, no lo levantarás, o no vais a sacar a dar de comer a los pastos a los animales. Es normal, es algo que se tiene que hacer, pero bueno, tampoco hay que utilizar esto como una capa por donde quepa todo. Los trabajos en domingo necesarios normalmente son rotatorios. Entonces, hemos de hacer atención, ¿verdad?, a esto mismo, a no buscar lo que es, o querer hacer que lo que es excepcional se convierta en lo habitual. Si el trabajo requiere que siempre, en cada domingo, esté yo trabajando, entonces aquí hay un problema, porque se está quebrantando el día del Señor. Y alguien podría decir, bueno, pues, ¿qué puedo hacer yo? Si a mí me obliga el jefe. Yo bien quisiera, pero me obliga y no puedo hacer nada. Porque de eso depende mi vida, mi familia, mi existencia, etcétera, etcétera. Bueno, pues sí, es cierto.
mayor problema tiene el jefe que tú, porque él es el responsable y él tendrá que dar cuentas por ello. Pero por otra parte tú harías bien en no decir no puedo hacer nada, porque ahora, gracias a Dios, no hay esclavitud. Gracias a Dios no estamos en una sociedad de esclavismo y hay una libertad, una cierta libertad. Algo puedes hacer. Puedes dirigirte al jefe, al patrón y decirle: yo soy cristiano, tengo estas convicciones y en conciencia no puedo quebrantar el día de reposo. El trabajo de este día me lo pones durante la semana y yo lo voy a hacer, voy a trabajar el doble, pero no me hagas trabajar el día del Señor. Y si aún así el jefe todavía insiste, pues entonces, como hemos dicho, no estamos en la antigüedad, en el esclavismo. Intenta buscar otro trabajo. Clama a Dios primeramente, clama a Dios pidiendo al Señor: Señor, no quiero quebrantar tus días, quiero santificarlos, y ábreme la puerta para conseguir otro trabajo. Y haciendo esto tenemos la seguridad de que estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Y la promesa que nos da el Señor en la palabra es que si oramos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que si Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Por lo tanto, que mayor ánimo, que mayor confianza que el Señor nos da en su palabra para hacerlo. Así, por lo tanto, algo podemos hacer. Clamemos al Señor y busquemos, por lo tanto, lo que esté en nuestra mano, y el Señor nos puede dar a través de la búsqueda nuestra, o nos puede sorprender también Él directamente, pues por otras vías. Pero hemos de tener sobre todo esto claro: no quebrantar el día del Señor. Hemos estado hablando pues de trabajar nosotros, la familia, los empleados, pero también hemos de hacer atención en no hacer trabajar nosotros a los demás, y esto sobre todo en cuanto al llamado comercio, ¿verdad? No, por lo tanto, intentar consumir en el día de reposo, no ir al bar, ¿no?, a tomarse un café antes o después del culto, o al restaurante a comer, o pues a entretenimiento, a el ocio, que es lo típico de los días de reposo tradicionalmente en los países católicos romanos. Cuando yo era pequeño, el día de... Ahora hay fútbol cada día de la semana hay fútbol, ¿no? A una hora u otra. Ayer era a la 1 de la tarde. A todas horas, todos los días había fútbol, ¿no? Hay fútbol. Cuando yo era pues niño y hasta joven, el día de fútbol era el domingo. El domingo, sobre todo a la tarde, era el día de fútbol, y algunos pues iban a la iglesia con el transistor. Entonces, invariablemente, con la oferta de ocio que hay hoy en día en la sociedad, si no nos proponemos el santificar el día y no lo hacemos debidamente, pues vamos a estar haciendo uso, consumiendo una u otra oferta de ocio, con lo cual vamos a estar pues haciendo trabajar, dando trabajo, haciendo trabajar a otros en día del Señor. Aunque solamente sea el ir a comprar el pan por la mañana. El ir a comprar el pan por la mañana, comprar la 1 o 2 baguettes, ¿no?, ir a casa, o ir al kiosco, comprar la prensa, ¿no? Y bueno, entonces ir a casa. Es que me gusta, ¿no?, pues tomar el desayuno con el pan recién hecho, y también pues tomarme un café o un chocolate calentito a la taza, leerme la prensa tranquilamente en el domingo por la mañana. Bueno, pues no es necesario comprar el pan en día de reposo, no es necesario comprar el pan en domingo. Se puede pues dejar el pan del sábado para el día de domingo, y si no, pues se puede dejar congelar el pan y pues sacar el pan de la nevera, del congelador, y meterlo en el horno, y se comerá igualmente calentito. Y de hecho, el que compramos en la
En la panadería también lo han descongelado. No pensemos de que está recién salido de las manos del panadero. Entonces, en cuanto a la prensa, pues lo mismo. No hace falta comprarla. No hace falta pues que uno esté siguiendo la prensa hasta el domingo. El mundo va a continuar, va a seguir adelante. Estemos leyendo la prensa sí y no. Y en realidad lo va a hacer sin nosotros. Podríamos descansar también de la prensa si fuera siquiera un día, ya que la tenemos pues a diario en televisiones, en radios, en internet y por todas partes. Bien, pues esta es la manera principal, ¿no? Cómo se profana el día, que es por medio del trabajo, pero no es la única, no es la única. Hay otras maneras que pasan más desapercibido de profanación del día de reposo. Una de las cuales, fijémonos, el viajar en día de reposo. Que pues el viajar en el día de reposo, que si se hace pues en transporte público, es también pues hacer trabajar a los demás. Fijémonos que en la Biblia pues se nos habla del camino de un día de reposo. En Hechos capítulo 1 y versículo 12 se nos habla allí del camino de un día de reposo. Vamos a leer el libro de Hechos capítulo 1 y versículo 12. Dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Es decir, el camino de un día de reposo. ¿Qué significa esto? Esto es una distancia de lo que se consideraba lícito andar en un día de reposo por los judíos, ¿no? En aquel entonces. Está reflejado en la Biblia. Según las fuentes judías, aproximadamente era 1 kilómetro. Era 1 kilómetro que pues se podía hacer sin profanar el día del Señor. Alguien podría decir: no, mira, esto es pues algo de los judíos. Esto es un principio farisaico. Y pues nosotros no tenemos que llegar a tal grado de legalismo. Pero, por otra parte, fijémonos lo que dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 5. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y también dice en Mateo 23, ¿no?, acerca de los fariseos y de los escribas: haced todo lo que ellos dicen, porque están sentados en la cátedra de Moisés, pero no lo que ellos hacen, porque ellos dicen bien, pero no lo hacen. El problema no es que ellos pues estuvieran diciendo cosas que no estaban bien, sino que lo que decían, lo que enseñaban, no lo cumplían ellos mismos. Pero dice Jesús: si vuestra justicia no fuere mayor que la de escribas y fariseos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Y de hecho, en Éxodo capítulo 16 y versículo 29, y ahí podemos leer, Éxodo 16, 29, mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el día sexto os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el 7º día. En su lugar, en su tienda, en el campamento. No vayáis entonces de viaje, no vayáis a hacer aquí una caminata, no hacéis aquí una excursión, no vayáis de pueblo en pueblo, estése cada uno en su lugar. Aquí hay un principio pues importante en cómo guardar el día de reposo: estése cada uno en su lugar. Por supuesto, sabemos que hay circunstancias y hay necesidades especiales. Bueno, pues ¿qué hacer cuando uno no tiene, por ejemplo, la distancia es mayor, y uno no puede andar, no puede caminar, tiene que coger el transporte público? Bueno, pues la idea es intentar tomar el transporte público lo menos posible. Lo menos posible. Es decir, por ejemplo, para ir a la iglesia, ¿no?, si uno no puede ir caminando,
pues que haya hermanos que lo lleven a la iglesia en coche. Y es una cosa pues importante que en las iglesias, bien sea pues por medio de hermanos particulares o bien sea pues que la iglesia organiza un minibús para personas que no pueden trasladarse, se solucione esto de no hacer no utilizar el transporte público. Por supuesto, los cristianos hemos de ser cuidadosos en no utilizar el transporte público o viajar nosotros mismos en día de reposo. Es decir, muchas veces las compañías de viaje, por ejemplo, de avión, el billete es más barato en domingo que en fin de semana. Pues hemos de ser cuidadosos en, aunque nos cueste más ir entre semana que tomar el avión o el tren en día de reposo. O bueno, si voy en domingo, pues de viaje, salgo en domingo, entonces gano un día más a las vacaciones. Pues hemos de guardar el día de reposo, quedándonos en nuestros lugares para santificarlo, para dar culto a Dios. En cuanto al vehículo, en cuanto al coche particular, pues sabemos que, bueno, en principio rige el mismo principio. Ahora, claro, con el coche ya no es lo mismo que antes se tenía que ir solamente andando los lugares. Ahora con el coche, pues en una hora haces 100 kilómetros, ¿no? Nosotros para venir aquí, pues tardamos aproximadamente una hora según el camino que tomemos. Entonces, lo que es lícito es tomar el coche para venir a la iglesia. Solamente para ir a la iglesia. Y bueno, pues tampoco voy a decir exactamente el número de kilómetros que nos es lícito y a partir de ahí que nos es ilícito, pero en todo caso el principio queda. Si uno está viajando 4 o 5 horas durante el día del Señor para congregarse, pues entonces también no es la mejor manera precisamente de guardar y santificar el día. Entonces, conozco por ejemplo el caso de un pastor hace tiempo que pues por la mañana hacía el culto pues en una ciudad, tomaba el avión para hacer el culto en otra ciudad, en España, a la última hora de la mañana, y tomaba el avión para hacer el culto en otra ciudad ya tirando por la tarde. Eso tampoco es, aunque sí, estamos sirviendo al Señor, pero no se puede utilizar el día del Señor de esta manera. No se puede. Así, por lo tanto, pues fijémonos, por las circunstancias nos podemos desplazar, porque no tenemos una iglesia en nuestro lugar de residencia normal. Pues si tenemos que viajar 20, 30, 40 o hasta 100 kilómetros, pues lo hacemos, pero no es lo ideal, no es lo ideal. Por las circunstancias excepcionales que vivimos, que no hay iglesia reformada en el lugar donde vivimos, lo podemos hacer, pero hemos de estar orando para que en nuestro lugar de residencia, o lo más cercano posible a nuestro lugar de residencia, haya una iglesia pues reformada. Y por lo tanto, el celo por guardar el día del Señor, eso podrá ser un acicate, un aliciente para la evangelización y para las implantaciones de iglesia. Lo mismo también en cuanto a la formación de pastores. Si el pastor tiene que estar viajando con el avión a 4 sitios del mismo país, nos podemos acostumbrar todos, tanto la iglesia como el pastor, pensar que es imprescindible. Lo mejor, por lo tanto, es formar a pastores para que cada grupo tenga su propio responsable, tenga su propio pastor. Bien, pues es algo a tener en cuenta porque muchas veces no se hace la debida atención. Estamos centrados solamente en la cuestión del trabajo, pero esta manera de profanar el día, de convertir el día del Señor en algo normal y cotidiano, no se ve. Y bien, pues llegamos a la tercera área,
que es la que sobre todo pues nos afecta en nuestro tiempo, que es la del ocio. Vivimos en un tiempo pues en que hay pues mucha oferta de ocio. Se trabaja pues 8, 7 horas al día. Entre semana tenemos 2 días de fin de semana y después el día de domingo pues enteramente para llenarlo en ocios, en entretenimientos. Ya hemos hablado, ¿no?, de aquello que parece lo más inocuo, que es de las personas más asentadas, aposentadas y más tranquilas, el comprar la prensa para leerlo tranquilamente con la taza de chocolate caliente. Bueno, están también aquellos que les gusta el deporte. Les gusta ver el deporte por la televisión, las carreras de motos, la Fórmula 1, el fútbol, el básquet y todo tipo de competición deportiva que lo pasan al domingo. Están los niños que juegan a fútbol, a baloncesto, los jóvenes, hasta los adultos. Están los que llenan y pueblan nuestras carreteras cada domingo con grupos y grupos de ciclistas, que además es un gran peligro para ellos y para los conductores igual. Y todos se ponen de acuerdo en el día del domingo por la mañana a hacer el gran tour. Bien, están los que van al campo a hacer la paella, van a los que van al cine, a los que van al teatro, a los que se ponen al internet y de ahí no salen en todo el día. O están los que están viéndose película tras película del videoclub, si es que todavía existe esto. Ahora ya se descarga todo por internet. Pero pensemos, está también la votación, ir a votar a nuestros representantes políticos. Por supuesto, no hay nada malo en votar en sí mismo, es algo hasta recomendable hacerlo, pero hay que hacer atención en el Día del Señor. Yo no era consciente de ello porque uno está acostumbrado desde siempre a que es así, hasta que te lo planteas y dices, ¿es normal esto? ¿Es normal que vayamos los domingos los cristianos a votar? Les estamos dando razón a ellos, les estamos diciendo que sí, que el Día del Señor es un día como cualquier otro. No es el Día del Señor, es el día para ir a votar. ¿Por qué? Porque no molesta a nadie. No molesta a nadie. Pues fijémonos, ¿no?, que yo no estoy abogando porque los cristianos dejemos de votar. Yo no estoy votando para que nos desentendamos de las cosas de este mundo. Si podemos influir con nuestro voto, mejor hacerlo que no hacerlo. Pero fijémonos que se puede hacer perfectamente sin ir el domingo a votar. ¿Cómo? Yendo a votar por correo. No hay excusa. Yendo a votar por correo. Y me dirán, pero es que esto me molesta ir a correos a hacerlo por correo. No es tanta molestia, solamente tienes que ir una tarde o una mañana y te lo envían a casa y lo envías de vuelta ahí. Y vale, sí, es una molestia ir a correos, pero si no, tienes la molestia de ir a votar al colegio electoral. Entonces, si lo hiciésemos todos, los cristianos, primeramente los evangélicos y protestantes, y si pudiera ser los 40 millones de católicos que dicen que son cristianos, las votaciones volverían a donde tenía que ser, donde fue en su origen y de donde no tenía que haber salido nunca, que es entre semana. Y esta misma semana hemos tenido votaciones en Cataluña, ¿verdad? Y fijémonos que bien ha ido, ha votado casi el 90% de las personas, ¿verdad? De acuerdo que son unas votaciones excepcionales, pero el ponerlas entre semana favorece la votación, porque la gente va a votar. ¿Por qué? Porque no tiene ocio. La competencia es estar trabajando. ¿Sabes? Y entonces, entre trabajar y votar, la gente va a votar. Si la pones a domingo, entre votar e irte al campo, la gente se va al campo. Seguramente que también es por eso que lo ponen en domingo, para que la gente, la buena parte de la gente, no vote. Y nos desentendamos más de la política y ellos puedan seguir haciendo lo que les plazca. Entonces, en definitiva, es algo también hacer, pues, atención y tomar, pues,
medidas o tomar precauciones, somos responsables. No tengamos la actitud de no puedo hacer otra cosa, las cosas son así, no puedo hacer nada, estamos rodeados, ¿qué le vamos a hacer? No, somos responsables. Lo que está en nuestra mano, hacerlo, intentémoslo hacer. Y otra gran área, las conversaciones. Las conversaciones, que es de lo que Isaías capítulo 58 sobre todo hace hincapié. Fijémonos lo que dice Isaías capítulo 58 del versículo 13, cuando dice: si trajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad, en mi día santo lo llamares delicia, santo, glorioso Jehová, lo venerares, no andando en tus propios caminos, no buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces hemos de hacer atención a, pues, ¿en qué pasamos el día? Sí, venimos a la iglesia, pero nuestro corazón no está en dar culto a Dios y estamos pues hablando de esto y lo otro, que sí que está muy bien, ¿no? Pero estamos pues buscando nuestras cosas, estando nuestros negocios, nuestros intereses, y no en el Señor y su palabra, pues no se está guardando el día. Otra manera de conversar, de manera que se profana el día, hablando uno consigo mismo. Uno habla consigo mismo de las cosas suyas, de sus proyectos, de sus problemas. Uno habla consigo mismo para planificar la semana, ¿verdad? Y llega el domingo y estás planificando en todo lo que vas a hacer durante la semana, y a lo mejor lo notas en una lista, ¿verdad? Bueno, pues así se está uno buscando su propia voluntad. No está pues buscando el guardar el día, santificarlo, con lo cual yo no estoy diciendo de que dejemos hablar entre nosotros, o que en la familia pues dejemos de hablar, o que nosotros dejemos de planificar lo que hemos de hacer. Claro que hemos de planificar, ¿no? Es mejor planificar que no hacerlo, pero intentarlo hacer fuera del día de reposo. El día de reposo, cesar. El día de reposo, levantar el pie del acelerador, cesar y parar. ¿Para qué? Para que podamos de esta manera dedicarlo enteramente para el Señor. En conclusión y en definitiva, creo que se puede decir de una manera clara, de una manera abierta, que aquello en lo que la gente ocupe normalmente el día de reposo, el domingo por la mañana, aquello que uno haga el domingo por la mañana, eso marca con mucha precisión cuál es el Dios que uno sirve. ¿Cuál es el Dios que uno sirve? Si uno está pues ocupando el día para trabajar, ya sabemos el Dios a cuál sirve, que es Mamón y las riquezas. Si uno es el coger la bici y darse la gran pechada, es el estar en forma y querer ser joven cuando uno tiene 60 y hasta 70 años. Si uno pues es irse al campo y darse la gran comilona, o se va a la torre en el campo para igual darse la gran comilona o la gran melona, ya sabemos que su Dios es el vientre. O si uno es la cama, es porque seguramente su Dios es la fiesta del sábado noche. Y así sucesivamente. Si uno pues está viendo pues el domingo por la mañana los automóviles, o pues el fútbol, va al fútbol, ya sabemos que ese es el Dios, el ídolo a quien sirve. Pero fijémonos que es una mala manera de emplear el tiempo, porque llegará el día en el que no podrá ir con bici, o llegará el día en el que no podrá ir a comer porque todo le sentará mal, o no podrá pues hacer todo lo que él quiera porque el trabajo, etcétera, etcétera, porque la salud se le vendrá abajo y al final pues dejará esta vida. Y incluso si uno vive para la familia, pues la familia no va a venir con él al lugar donde tiene que ir.
la familia se quedará aquí y él pues se tendrá que partir. Con lo cual, la mejor manera de estar pues preparándose e invirtiendo tiempo para la eternidad es en este tiempo, el tiempo que el Señor nos da en los días del Señor. Es el ocupar al Señor, el dar al Señor lo que es de Él, es la mejor manera para prepararnos nosotros para la eternidad. Y en ese sentido sí que eso no es nada en vano y solamente repercute en cosas buenas para nosotros. Bien, pues de la misma manera que aquello que uno hace el domingo por la mañana marca con mucha precisión el Dios, el ídolo al que uno sirve, para los cristianos, conforme pase el domingo por la tarde o el resto del día del Señor, va a marcar también con bastante precisión su celo por el Señor, su celo por su palabra o su interés por su palabra y su avance y crecimiento en la santificación. Por lo tanto, vemos que tenemos todo el interés por nuestra parte por guardar el día, todo el día, mañana y tarde, ocupándonos, ¿verdad?, en todo lo que consiste, todo lo que significa santificar el día y poniendo aparte, evitando todas aquellas cosas que lo impedirían y que de esa manera, por tanto, harían profanar el día. Apliquémonos entonces a lo que agrada a Dios, que es lo mejor para nosotros y para los nuestros, y de esa manera el Señor verdaderamente nos dará las bendiciones que Él nos dice aquí en Isaías 58, y con esto acabo: si retrajeras el día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. El Señor bendiga su santa palabra.